Hola, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos al Defensor, este programa que se dedica exclusivamente a defenderte a vos, jubilado que estás del otro lado de la pantalla, en un día realmente espantoso. Llueve, está gris, va a caer granizo, tengan cuidado cuando salgan, igual salgan, hay que salir, hay que pasear, hay que caminar, hay que estar bien. Bueno, este es un programa que tenemos un montón de información. Seguramente vos que estás del otro lado estuviste esperando para ver qué es lo que nosotros decimos de los jubilados. Todo el mundo habla de los jubilados, todo el mundo dice de los jubilados, pero realmente no pasa nada con los jubilados. ¿De qué se va a tratar el tema de hoy? Vamos a tener una dura editorial para poder que vos que estás del otro lado entiendas que los jubilados no son moneda de cambio y sobre todo cuando no hay cambio del otro lado. ¿De qué vamos a tratar? Vamos a hablar de las sentencias judiciales, este papelón que está pasando en el país respecto, que no es un papelón nuevo, ¿no? Que es un papelón que viene pasando de años y años y años, que los jubilados tienen que ir a la justicia y cuando llega el momento de pagar, sofete y colorete, el Estado mira para otro lado y nosotros los abogados lo que tenemos que hacer es hacer un nuevo juicio de ejecución de sentencias. Te vamos a contar los números, te vamos a contar cuál es el stock que tiene el ANSES y te vamos a contar cómo va creciendo la cantidad de días que tardan en pagar los juicios en promedio. Esto no quiere decir que no se va a cobrar, todo se cobra, por más que se cambie de gobierno, pero tenés que estar al tanto de los números. También vamos a hablar, tenemos a Enrique de Rosa, uno de los mejores psiquiatras de la República Argentina, para tratar varios temas. Cómo poder afrontar las crisis recurrentes que pasan en el país. Cómo podés hacer para poder motivarte y cómo podés hacer para poder llevar adelante esta situación que realmente es complicada. Vamos a hablar también del tema de los aumentos, no vamos a dejar de hablar de la inflación, de esta devaluación. Vos sabés bien que siempre que el dólar aumenta, todo impacta con los precios. Después te dicen, viste, que el IPC, que esto, que el otro, que términos de economistas que en realidad se traducen en una quita de tu dinero del bolsillo. Bueno, arranquemos con lo que estuve pensando estos días para hablar sobre esto que realmente fue un reality. Tal vez uno de los peores realities de los últimos tiempos, ¿no? Porque a vos te pegan todo el tiempo en la televisión y te dicen de las cosas que van a pasar y cuánto te robaron y cuánta plata perdés, pero es un reality. Lo único que te va haciendo es generándote angustias. Entonces, nadie pide por los jubilados, absolutamente nadie pide por los jubilados. Todo el mundo le pide los votos, pero nadie dice qué es lo que tienen que hacer con los jubilados. El gobierno que se olvidó con estas medidas y la oposición que también se olvidó con estas medidas, porque nadie le dice, che, pobre los jubilados, lo que tenés que hacer es darle un bono. Tan difícil es resolver el asunto como darle un bono a los jubilados. Y seguramente si el gobierno le daría los bonos, la oposición le estaría diciendo que está malgastando la plata. Y si no le dan los bonos, la oposición le va a decir que le tiene que dar un bono. Pero al final, el que pierde es el jubilado. Y esto realmente es muy triste. ¿Qué pierden los jubilados? Pierde plata, pierde dignidad, pierde salud, pierde familia, pierde recreación. Es una pena todo esto que está pasando. Realmente es una pena. El tema de los juicios, es escandaloso. Es escandaloso que la justicia empiece a ser cómplice del Estado. ¿Por qué es esto? Bueno, porque vos imaginate una persona que tiene que cobrar una sentencia ahora, la tiene que cobrar ahora, y capaz que la tenía que cobrar el año pasado. Y no es lo mismo la plata del año pasado que la plata de este año. Es más, ni siquiera es lo mismo si vos tenías que cobrar una sentencia y tenías la plata depositada o tenías tu plata embargada hace 30 días atrás y hoy, que en lugar de cobrar tal vez $30.000, vas a cobrar 20.000. ¿Y por qué tenés que perder esta plata? ¿Por qué la justicia permite que vos pierdas esta plata? ¿Por qué la justicia cuando falla con tasa pasiva, que es la peor tasa, la que te devalúa tu plata, cuando en realidad debiera darle un castigo al Estado sobre esto? Por otro lado, los funcionarios son responsables. Tenemos que terminar con este maltrato, el maltrato que hay en ANSES con los jubilados, que van y no les informan, le hacen hacer cola fuera de los ANSES con el frío que hace, van a certificar firmas en Capital, por ejemplo en Uruguay Centro, y dicen, no, tenés que ir a la provincia cuando es mentira, tienen que certificar en cualquier lado. Basta del maltrato al adulto mayor, basta del maltrato en los bancos. Tenemos que nosotros como sociedad dejar de hablar de los jubilados
y empezar a accionar. Cuando vemos que le faltan el respeto a un jubilado, lo que hay que hacer es, señor, usted está haciendo las cosas mal, las tiene que hacer correctamente, tiene que ayudarlos, un adulto mayor. Por ejemplo, yo fui presidente de mesa y había un adulto mayor haciendo la cola, saltó una señora y dijo, el señor tiene prioridad, y es verdad, tenía prioridad para votar. Y la gente dice, no, pero todos estamos esperando lo mismo. No, no estamos esperando lo mismo. No es lo mismo que espere un adulto mayor que espere un chico de 20 años. Entonces, empecemos a vestirnos de ciudadanos y todo va a funcionar bien. Otro tema, el servicio doméstico. El servicio doméstico, una persona que va a jubilarse con el servicio doméstico, en ANSES también lo tratan como si fuera un delincuente. O sea, estamos hablando del eslabón más vulnerable de la cadena productiva y le pedimos más cosas al que trabaja del servicio doméstico que al que trabaja en una multinacional. Entonces termina siendo un incordio todo esto para la gente. Te dan turnos en ANSES para el mismo día, o sea, nosotros somos profesionales y te dan turno para el 24 de agosto a las 8 de la mañana en un lugar y en el otro. Y tenés que llegar en los dos lugares. Y encima, si vos sos jubilado y llegaste 10 minutos más tarde, te dicen, señor, su turno se perdió. Ahora, cuando vas a la hora del turno te hacen esperar 2 horas. O sea, todo ese maltrato, digo, que hay que tratar de cambiarlo. Es importante que nosotros empecemos a cambiar esto para tener una mejor Argentina. Acordate, vos que estás votando, pedí y exigí que esto cambie. Los jubilados perdieron mucho y es hora de que terminen porque nosotros tenemos que hacer que terminen de perder. Bueno, arrancamos, perdón, pero tenía ganas de decirlo. Bienvenido a todos. Tenemos un panel bárbaro, vamos que me voy acercando despacito. Bueno, ¿cómo andás, Marcelo? Estuviste muy bien, Adrián. Y sí, hay que ponerse firme, tenemos que vestirnos de ciudadanos. Estuviste muy bien con esa frase. Creo que lo que necesitan los jubilados, entre otras tantas cosas, como el bono que vos bien decís, es que urgentemente este gobierno o el próximo le firme la personería para el sindicato de adultos mayores, de trabajadores pasivos. ¿Por qué? Porque así van a tener la organización y van a poder llevar adelante, con el respaldo del Estado y con el respaldo que te da una personería, todos los derechos que han perdido. En gran medida, muchos de los derechos que han perdido en estos 3 años y medio particularmente, es porque no tienen una organización reconocida que los represente ante el ANSES y el PAMI. Bueno, pero es un tema menor ese, ¿no? Porque vos fíjate que ahora estamos en un momento donde realmente, bueno, primero, Néstor Pitrola, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Buen día, ¿cómo estás, Adrián? Bueno, Isabel Reynoso, ¿cómo estás? Laura Galeris, un gusto tenerte. Gracias, realmente, Adrián, por la invitación. Una de las abogadas que más sabe de previsional. Bueno, muchas ¿no? gracias. Muy bien. Muchas gracias. Quiero decir que adhiero a cada una de tus palabras, Adrián. La verdad que los jubilados en esta semana caótica que fueron los grandes olvidados. Nadie los nombró. O sea, hubo medidas para todos, menos para los jubilados. Y cuando se le preguntó a la ministra Stanley si iba a haber alguna medida, dijo, bueno, ya tienen el aumento de septiembre del 12,2%, que ya fue anunciado, como si eso fuera suficiente, como que no les hicieran falta. La verdad que fue vergonzoso, y sobre todo cuando los periodistas en la conferencia de prensa le preguntaron a la ministra, evitó 3 veces hablar del tema. 3 periodistas le preguntaron de forma distinta y las 3 veces evitó hablar del tema. La verdad que los jubilados son los grandes perdedores de esta semana trágica. Sí, Juan Pablo, ¿cómo estás? Adrián, buen día, ¿cómo andás? Bueno, acuérdense que tenemos nuestra línea de contacto que es el 2277-2000. Tenemos preguntas así arrancamos con la gente así al toque. Mucha gente arrancó el día y arranca participando. Una persona dice, hola, tengo 60 años y 12 años de aporte, pero antes del año 2003. Solo unos meses en el 2015 y pregunta si se puede jubilar. Es Patricia. Bueno, Patricia, sí, te vas a poder jubilar. Lo que pasa es que vas a tener que aportar en un sistema que se llama monotributo promovido, que vos pagás 495 pesos por mes, tenés que pagar mes por mes, mes por mes. Entonces vos de esa manera vas sumando meses de aporte y vas a llegar a los 30 años. No te vas a jubilar hoy, pero probablemente te jubiles en un par de años, más o menos. Habría que hacer bien la cuenta. Vamos con otra más y abrimos la primera placa, dale. Buenos días, cumplí los 60 años en marzo y no me dan turnos en ANSES. ¿Cómo tengo que hacer los trámites? Bueno, ese es otro problema, pero en realidad ya está solucionado ese tema de los turnos. Cuesta, pero podés conseguir turnos. Levantate temprano y metete en la compu y no debieras tener problema para sacarlo. Este problema que tenías ya pasó, ¿o no, Laura? Ya... Sí, parcialmente, Adrián, te digo. Sí. Hay días que no se consiguen turnos. Hay días que no funciona la página. No funciona la página y la verdad que no Tan debería difícil uno es. esperar a las 2 de la mañana para poder conseguir un turno en ANSES, a las 5 de la mañana, 7 de la mañana. La verdad que el turno debería funcionar como funcionaba antes, que hace 6 meses, 7 meses funcionaba perfecto. Sí, La página, sí, uno sí. se metía y conseguía todos los turnos. La verdad, eso y el pago de las asignaciones también, ¿no?
¿no, Sí, Adrián? sí, Que venían, toda esta semana hubo mucha gente que no cobró las asignaciones por hijo, por el cambio del sistema, ahora se va a llamar cuna, porque van a unificar las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo. Y eso trajo demoras. Hubo gente que esta semana no cobró asignaciones familiares. Sí, también. como si la guita sobrara, ¿no? Oh, claro, son como si- 2.000 pesos, en algunos casos 2.800 pesos. En una familia con 2 hijos suma un montón. Sí. Vamos con otra pregunta más, Bien. dale, Juan Pablo. Hola, soy Hugo. Tengo sentencia desde el año pasado y no me pagan. Mi expediente está en San Martín y ya tengo sentencia definitiva. ¿Qué tengo que hacer para cobrar? No, en realidad, Hugo, no tenés que hacer nada, vos lo que tenés que hacer es tu abogado. O sea, en realidad, ¿cómo funciona? ANSES no paga, ahora lo vamos a ver todos los números de las sentencias. ANSES no paga, definitivamente no está pagando muy poco. Entonces, tiene que ver con que los abogados esperen 120 días y en los 120 días tienen que iniciar la ejecución de sentencia. Dependiendo de los juzgados, de los 10 juzgados que hay en la Seguridad Social, hay 9 que te embargan perfecto, hay uno que está medio vago, que ya empezó a recibir denuncias. Veremos qué pasa. Yo la verdad que a mí me está respondiendo bien, pero bueno, la mayoría de los profesionales están teniendo muchos problemas con un juzgado, que ya lo vamos a dar a conocer. Pero hay que hacer la ejecución de sentencia. Lo que pasa es que no todos los abogados saben hacer las liquidaciones, ese es el problema, ¿no? Que ahí es como que se traban y como no lo saben hacer, no lo presentan. Pero bueno, insistir a tu abogado que lo haga. Una más y abrimos el tema. Dale. Mi señora tiene 52 años. ¿Le conviene empezar con el monotributo? ¿Lo puede hacer uno mismo o necesita un contador? Preguntan. Lo que pasa es que hay que volver a la cultura del aporte, ¿no? Nosotros no podemos seguir pidiendo que el país te dé cuando vos no le das nada. Esto ya lo dije el sábado pasado y lo vuelvo a repetir ahora. Es necesario que vos hagas los aportes. Si vos te querés jubilar, tenés que hacer el aporte. Si después el Estado te da la facilidad de una moratoria, bienvenida sea. Pero vos tenés que tener la impronta de querer aportar. Tu señora tiene 52 años, vos podés meter 8 años de aporte que le va a hacer bien a la caja y seguramente el Estado te lo va a reconocer con algún sistema de moratorias o con un sistema de PUAN como el que existe hoy. Bueno, abrimos el primer tema que tenemos, el tema de... A ver, ¿lo ponemos por favor la primera pantalla? A ver, el tema de los pagos de sentencias. Fíjense cómo viene el tema de los pagos de sentencias, que es realmente una cosa espantosa. En el año 2015 se pagaban un promedio de 3.272 sentencias por mes. En el 2016 se pagaban un promedio de 2.893 sentencias por mes. Fíjense cómo va bajando, ¿no? En el 2017 se van pagando 2.714 promedio y en el 2018 2.561. Lo curioso que en el 2019 ¡pum!, vino el mago y desaparecieron los números. ¿Por qué desaparecieron los números? Porque estos números que yo les paso son los números que aparecen en la página de ANSES, no los invento yo. Entonces, el ANSES es un organismo público, tiene la obligación de informarte cuántas sentencias se pagan todos los meses. Evidentemente, por algún motivo se dejó de informar, o sea, no hay mucho... Ellos dicen que es la reparación histórica, Adrián. Dicen que como en el 2019 cerraron la reparación histórica, no tienen los números porque hubo muchos juicios que estaban al pago, que en realidad se pagaron por reparación histórica, entonces hasta tanto no tengan los números no lo van a publicar porque quieren en realidad decir cuánto se pagó por reparación histórica. Sí, pero en unas jornadas de derecho previsional, el que hoy es el secretario de previsional del país, dijo que estos números incluían la reparación histórica, con lo cual, si incluyen la reparación histórica, significa que se están pagando menos sentencias. Totalmente. Absolutamente, están ocultando que están pagando menos sentencias, es el único motivo. Sí. Es el único motivo. Pero la gente no las cobra, y así le fue en las urnas. Claro. Yo creo que es una política deliberada contra los jubilados. ¿Cómo alguien se va a olvidar de los jubilados en el paquete de medidas? Y desde el Partido Obrero no impulsamos bonos. Si hay un bono, bárbaro, se cobra. Sí. Pero tiene que haber un aumento de emergencia. Claro. Porque el bono se cobra por única vez. Y es no remunerativo encima. Y es no remunerativo. Para el asalariado tampoco. Se tienen que reabrir paritarias y tiene que haber un aumento de emergencia a los jubilados. Porque la devaluación del 30% va a todos los productos. Y a los medicamentos y todo, viste que los medicamentos no los tocan. Entonces, ¿qué está pasando? Acá tiene que haber un aumento de emergencia. El Partido Obrero está enfocado ahí. Ayer hubo un plenario de sindicatos combativos y se ha discutido este tema. Va a haber una gran movilización con motivo del salario mínimo
El día jueves. Bueno, el salario mínimo está vinculado, ese tema lo vamos a tocar ahora. Está vinculado a la jubilación mínima. Exactamente, claro, 100%. Absolutamente. Esta placa, yo voy a hacer algo que, como siempre digo, en la televisión yo soy bastante malo, pero no sé si podemos poner allá, porque la otra placa es bastante compleja para ponerla, porque no se va a entender, y a mí me gustaría explicarla. ¿La podemos poner en la pantalla grande y que yo me corra para allá para poder explicarla? Esa. Si la pones así, no se... Ahí. Déjamela ahí, yo voy para allá, voy despacito, mientras... Ahí está, buenísimo. Está difícil. Fíjense lo que es esto. Esta ensalada que está acá, obviamente le mandamos un gran aviso, un gran amigo, un gran beso a mi amigo Miguel Fernández Pastor, que me ayudó con la información. Fíjense lo que es esto. Esto que ustedes dicen, esto es una ensalada. Mostrame con, pues si no la gente va a cambiar porque es demasiados números para que lo vean. Venime conmigo. Yo te quiero mostrar cómo es. Lo que tenemos acá arriba es la producción. ¿Qué es lo que produce ANSES? Vení conmigo. Acá arriba es lo que produce ANSES, mes a mes. ¿Qué es lo que está trabajando mes por mes? Van a ver ahí la cantidad de miles de sentencias que están trabajando, que no son las mismas que las que se pagan. Y fíjense acá, es el stock que tienen de sentencias. Fíjate que arrancamos estamos hablando del año pasado, en 77.700, y hoy tenemos un stock de 89.400 sentencias. O sea, estamos hablando que aumentó el stock profundamente de sentencias. Eso significa que cuando aumenta el stock, significa que a vos te entran más sentencias de las que vos pagás. Eso es un problema, pero es un gran indicador. Y después fíjate acá el detalle, la antigüedad que tardan para pagar los juicios en los que se pagan, que arrancaban el año pasado de una antigüedad de 379 días, o sea que estamos hablando más de un año, y hoy lo están pagando con una antigüedad promedio de 434 días. ¿Se entiende esta diferencia? La diferencia es que están tardando mucho más, pero mucho más, en pagar las sentencias. Y lo que yo pregunto es, a vos que estás del otro lado y que sos funcionario de ANSES, ¿cómo no te da vergüenza si un juez te dice, vergüenza y tendrías que ir preso, cómo si un juez te dice que vos tenés que en 120 días pagarle a un señor su sentencia, a un señor jubilado, tardes 434 días? Entonces, es un disparate lo que está pasando en el país, sobre todo porque estamos hablando de la parte más vulnerable, y acá estamos con ahora, números. Adrián, yo quería preguntarte, ¿no cabe la denuncia penal por incumplimiento de deberes del funcionario público? Porque claro, vos estás diciendo concretamente que hay sentencias que le obligan en este caso a la ANSES a pagar, que no está pagando. Entonces, claro, si el funcionario que tiene a cargo esa responsabilidad no lo hace, me parece que le cabe la denuncia penal. Por un mandato del juez. Que le dice, por eso digo, el juez le dice, che, tenés 120 días para pagar. O sea, está ignorando la decisión del juez. Claro, ¿entendí claro, bien? claro. Y bueno, entonces es muy grave. Entonces, promueve la anomia, promueve que nadie cumpla las leyes. Entonces, me parece que inmediatamente deberían los abogados que, como vos, conocen el tema, y vos, me parece que promover las correspondientes denuncias, porque te digo una cosa, en el Ministerio de Trabajo pasa lo mismo. Vos sabés que hay denuncias, capaz que vos, Pitrula, tenés antecedentes en los sindicatos que también ustedes agrupan. Le piden la personería, le tienen que otorgar la personería, el ministro no se la da. Vas al juez por un amparo por mora, el juez le dice, dele la personería, y el ministro no le da la personería. No le da. O sea, no le firma tampoco. El Estado es el gran desacatado de la justicia. Sí, sí, esa es la síntesis. A vos un juez te da con una sentencia, vos la tenés que cumplir. El privado la tiene que cumplir. El Estado es el que no cumple la sentencia en ningún plano. Yo creo que además esto remite a un tema de fondo. El ANSES debe estar administrado por trabajadores y jubilados. Bueno, por eso la idea del sindicato. Porque vive intervenido el ANSES. Y viven metiendo la mano en los fondos del ANSES. Lo usan para la política, para préstamos. Para los bonos. PAMI hace poco contrató una consultora para hacer seguramente estadísticas electorales. 42 millones de pesos con los fondos del PAMI. ¿Qué tiene que ver además el PAMI para hacer una estadística electoral? Por eso, porque está
le están intervenido. sacando pañales a Por los eso adultos te mayores. digo. O sea, Sí, no, sí, les dan sí, sí. 12 pañales por mes, una cosa de locos, ¿entendés? Me parece que el tema de la sentencia es un tema muy grave. Vos decías, che, ¿por qué no hacen las denuncias? Bueno, Exacto. Nosotros hemos hecho denuncias penales. Que no, ¿viste cuando vos decís, che, tenés 120 días para pagar y no pagás, estás incumpliendo con tu función? Tan difícil no es. Bueno, pareciera que para la justicia es difícil entenderlo. Entonces, es más, tengo una colega que le están haciendo un juicio por daños y perjuicios por haber hecho una denuncia a un funcionario de ANSES. Entonces, ¿viste? Se siente ofendido. Claro, el se hombre. siente ofendido. Él no cumplió, a veces entiende. Él no cumplió la función. Claro. Lo denuncian por lógica razón y se siente ofendido y él Por contrademanda. eso estamos en el mundo Hubo donde... épocas, mundo al Adrián, no revés, sé si vos te acordás, que la única forma que había de que un jubilado cobre una sentencia era haciendo una denuncia por incumplimiento. Claro, Hubo exactamente. una época en este país Sí, que sí, pasaba sí, sí. eso. Y le dolía mucho al que estaba. Sí, Me lo seguro. dijo personalmente. Sí, a mí también me lo ha dicho personalmente. Llegaba la notificación de la demanda por incumplimiento y ahí pagaba. Ahí pagaba. O sea, solamente te pagaba la sentencia cuando vos lo denunciabas. Era una cosa de Sí, loco. sí, 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 o sea, realmente. el país en default, pero vos si lo denunciabas por incumplimiento, se cobraba una sentencia. Una Qué cosa de tremendo. locos. Ojalá no lleguemos a esa. La verdad que no se debería. Para eso hay mecanismos procesales antes de llegar a una denuncia penal para que se cumpla una orden, una manda judicial, una orden judicial. Sí, O sí. Y sea, yo creo que el tema de los jubilados va a entrar en el centro de la discusión y no sé si no va a entrar antes del 27 de octubre. Sería sano que entre, porque ¿qué pasa? No está en la agenda electoral. No pero está en la agenda. No está en la agenda. No está en ¿Vos la escuchás agenda. algún candidato que hable del tema? ¿Qué Bueno, voy a esperá, hacer? Alberto Fernández dijo que iba a dar un aumento del 20% y vos fijate en la Argentina veloz que vivimos. Bueno, ya se lo tragó el 30%. No, bueno, está de bien, pero la intención devaluación. estuvo. Pero pará, la intención estuvo. Sí, pero lo ató a un dólar razonable de 60. Entonces el 20 razonable de 60 es 30% de devaluación. Iba a dar un aumento del 20% a los jubilados. No me cierran Sí, los ahora números. tampoco nos no, hagamos... no hagamos- me cierran los Está bien, pero números. tampoco los economistas que no se hagan los distraídos diciendo, che, el dólar está a 50 y pico, porque el dólar estaba retenido. Y nadie estaba diciendo nada, que el dólar no te... Si tenés inflación, el dólar tiene que subir. Claro. Todo lo que es- todo es un tapón y después sale pero la ¿se olla y- acuerdan de subir el dólar para los exportadores, para los negocios de los bonos, de los bonistas y de los acreedores de la deuda? Nunca se acuerdan de que sube el dólar para el jubilado y para el asalariado. Sí, claro. Este es el gran punto. Yo creo que tendría que entrar en el centro del debate por un problema. El Fondo Monetario lo tiene en la mira Sí, claro. al sistema jubilatorio. Sí, totalmente. Y vienen por más. Totalmente. Porque dicen es el gran gasto del Estado. Ahora, ¿qué pasó? ¿Lo han desfinanciado al ANSES en los últimos 30 años? Desde los 90, ¿qué se vienen aprobando? Rebajas de aportes. Sí, sí, si vos claro. desfinanciás el sistema, después Sí, y resulta también tenía que haber no más es trabajadores en blanco, sustentable. ¿no? Ese es el otro tema que acaba de decir el Adrián. trabajo en Hay negro. cada vez Claro, menos no. trabajadores El- registrados. Entonces, ¿cómo No querés hay financiar sistema la que aguante. registrados, sino menos trabajadores. Y menos trabajadores. Menos menos trabajadores Y y menos menos registrados. registrados y ganan menos. Claro. Totalmente. Claro. Con lo cual o sea, podés es pagar- lógico que se desfinancie Se el derrumba. sistema. Si no lo invertís bien, o sea, tuvieron un gran caudal de plata, que fue el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fue mal invertido también y fue usado para otra cosa. Porque cuando se anunció la creación de ese fondo, en realidad era la solución para de acá a 50 años los problemas de los jubilados. Aclaremos que ese en realidad. fondo es toda la plata que tenían las las AFJP de los aportes cuando vos podías elegir entre FJP o de reparto. Y es verdad lo que Adrián. dice Laura, porque en realidad esa plata tenía que ser utilizada para emergencia, que el tema de los juicios es una emergencia. Claro. Y Ahora- se podían haber pagado todos los juicios y el fondo de garantía pero era un granito, era nada. Ahora, Ustedes ¿alguien saben sabe si dónde esta- está la plata del No, fondo? bueno, ¿En qué está invertida? Yo te ¿Viste? digo Como que algo, es un fondo el negro, nunca se 60% sabe. está en bonos de la deuda. Ustedes saben lo que ha pasado esta semana con los bonos de la deuda. Sí. ¿Y quién Cuando perdió? Los hablamos- jubilados de vuelta. Cuando Ahí están hablamos los de un jubilados, riesgo tremendo. país de 2.000 puntos, de 1.600 como está ahora, son bonos que se han transformado en bonos basura. En el mercado internacional se llaman bonos basura. Incluso acaba una calificadora de bajarle la nota, ya estamos en la D. Ya estamos en la categoría D. Ya estamos ahora, para jugar contra el eso, excursionista. el desfinanciamiento, la desvalorización del Fondo de Garantía y Sustentabilidad es brutal.
Habría que estar haciendo Por eso, los si no cálculos. reaccionamos con tiempo, si los jubilados no se Mortal. organizan, si los políticos no tienen la agenda, vamos al fin de las jubilaciones. Con tristeza tenemos que decir esto, porque si no reaccionamos a tiempo, lamentablemente no hay horizonte en el mediano plazo y en el largo menos, porque pagan menos sentencias, en dólares las jubilaciones son cada vez menos, y cuando vos hablas muchas veces con los políticos que van a ser los que decidan el futuro de nuestro país, hablan de administrar la torta pequeña y no hablan de aumentar la torta. Exactamente. Bueno, Claro. eso es el debate grande que tenemos que dar. ¿Cómo crece la torta para que se pueda dividir proporcionalmente? Y no como la tortita pequeña que es, bueno, te corresponde esto, nada más porque, se hizo todo mal. Juan Gracias Pablo. que te lo damos. Sí, tal Gracias cual. que te lo damos. Juan Pablo, dale, vamos con las preguntas de la gente. Hola, tengo 58 años y aportes continuos desde el año 2010. Anterior a ese periodo sin aportes, ¿hay alguna moratoria para poder pagarlos? Sí, tranquilo que sí. Bueno, tranquilo que sí, como está planteado, porque el gran tema es, si gana Alberto Fernández, dijeron que iban a continuar con el sistema de moratorias, entonces habría que ver qué pasa con la PUAM, debiera desaparecer la PUAM y la debiera reemplazar. Pero bueno, para esto el Colegio Público de Abogados de la capital está organizando un congreso que ya se va a dar a conocer la fecha, que probablemente sea en los primeros días de octubre, por la problemática de plantear nosotros como abogados, previsionalistas y conjuntamente con políticos y economistas, ¿para dónde debiera ir la reforma? Digamos, ¿qué es lo que se debiera hacer? Es una preocupación muy grande que tenemos nosotros los abogados y la vamos a encarar en los próximos días. Vamos con otra pregunta, Juan Pablo. Buenos días, tengo 47 años y 27 años de aportes. Con una enfermedad crónica, ¿me puedo jubilar? Bueno, todas las personas que tienen una enfermedad tienen que saber que existe el retiro transitorio por invalidez. Este retiro transitorio por invalidez te permite a vos retirarte en forma prematura, pero para eso tenés que tener dos condiciones. La primera es que tenés que tener más del 66% de incapacidad laboral. Y esta incapacidad laboral no es porque vos decís que me siento mal. O sea, a vos te van sumando todas las patologías que vos tenés y afecciones y te dicen, bueno, ok, a vos te falta un brazo, entonces tenés tanto por ciento de incapacidad laboral. Tengo hipertensión, tanto por ciento de incapacidad laboral. Hay un libro que se llama Banemo que te lo va sumando y si eso da más del 66% ya tenés el acceso. Pero eso no te garantiza tenerlo. Porque vos también tenés que ser aportante contributivo, tenés que ser regular o irregular, o sea que vos tenés que tener aportes. Si vos tenés aportes dentro de los últimos 3 años, no debieras tener problemas si tenés 66% de invalidez. Vamos con una más, Juan Pablo. Paula nos dice que tiene 60 años y 4 años de aporte. Pregunta si se puede jubilar. Bueno, depende de cuándo son esos años de aportes. Si esos años de aportes son después del 2003, sí te podés jubilar. Y si no, tenés que aportar y seguramente en 2 años y medio más o menos te vas a poder jubilar. Así que bueno, vamos a charlar. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas La verdad gracias. que un gusto que estés acá con nosotros. El mío. Enrique, ¿qué hacemos con los jubilados que están así con esta cuestión de que todo el tiempo, viste, el jubilado en realidad no es jubilado toda su vida? Es una persona que ha pasado por todas las crisis de los últimos 50 años y hoy llega a ser mayor y se encuentra con que las crisis les afecta cada vez más porque es como que, viste, cuando después de una crisis viene, va a mejorar, pero los tiempos también se acaban. Sí, a ver, yo pensaba, va a parecer una obviedad, pero, perdón, pero yo los escuchaba a ustedes y es como si nosotros estableciéramos, y el programa fuese sobre jubilados, y estuviésemos hablando de una categoría de ente, ya uno no sabe si biológico, orgánico o no, pero que no pertenece a la raza humana. Si uno empezara a decir, a ver, vamos a hacerlo fácil, es lo que todos vamos a hacer de alguna manera, somos seres humanos, y plantear, a ver, ¿tenemos la posibilidad de tocar algún grupo de seres humanos más vulnerables que otros? Yo como forense trato sobre grupos vulnerables. ¿Cuál es la característica de esos grupos? Bueno, lo obvio, tienen menos capacidad de defensa, tienen menos capacidad de representación, en una sociedad que básicamente los destrata. Al mismo tiempo, la sociedad cambia velozmente, al mismo tiempo, nuestra sociedad, ahora ya no es un tema mundial, tiene crisis periódicas. ¿El sujeto está exactamente igual como estaba hace 10 años? No, él mismo se va desposeído, desvalorado, no solamente económicamente, porque a veces nos quedamos con eso, ¿no? Claro. Si cobran el juicio, no cobran el juicio, pero, a ver, todo está en el contexto de una persona, de un ser humano que ha perdido no dinero solamente, sino capacidades cognitivas, es decir, mentales, capacidades emocionales, ha perdido su círculo social y encima, sobre llovido mojado,
llega la posibilidad que ni siquiera va a tener, ahí comentaban el tema de los remedios, por ejemplo, la medicación, yo no lo había pensado, digo, es cierto, va a subir el 30% de medicamentos que alguien les agrega. Que los servicios de acceso, por ejemplo, al PAMI son cada vez más dificultosos. Es decir, es un combo explosivo que quizás habría que replantearse si siguen siendo categoría humana o no. Pero para, Enrique, tremendo lo que estás diciendo. O sea, vos decís que que un jubilado pasa a categoría no humana. Sí, a no sé qué, porque digamos, si no... ¿A no humana por qué? ¿Por la desprotección, decís vos? Por la desprotección absoluta, porque si tomo uno solo, el de los medicamentos, si tenemos medicamentos que valen miles de pesos, ustedes hablan, ¿cobra el juicio o no cobra el juicio? Y yo digo, sí, pero esta persona tiene que en una de esas poner 5.000, 6.000 pesos por mes de medicamentos, que en una de esas son reembolsados, en una de esas no, que pide un turno y no se lo dan nunca mal o tarde, que de golpe, como un amigo mío, abogado, que obviamente osó pasar los 60 años por 2 años y me dice, no, me dijeron un día que tengo pancreatitis, al otro día que tenía diverticulitis y en realidad tenía un estrés fenomenal. A ver, en ese contexto, el sujeto que encima no tiene la posibilidad, vos hablás, sos previsionalista, hasta dentro del gremio de los abogados, no todos tienen tu capacidad de enfrentar esto. Bueno, esta desprotección, yo ya hablaba en un programa sobre el abuso sexual infantil. ¿Qué tiene que ver? Es una sociedad que abusa del adulto. Sí, abusa. Entonces, si lo simplificamos y decimos, ¿qué pasa? Más si cobran o no cobran, ¿no estamos abusando de gente que quizás tenemos que tener el coraje de decir, no, miren muchachos, ustedes ya no pertenecen a nuestro grupo, son otra cosa, y si pertenecen... Ahora, Enrique, ¿no será también que nos acostumbramos a que cuando la persona pasa jubilado tiene que perder? Porque yo te digo a vos, ahora, Enrique, ¿no? Digo, che, Enrique, vos te vas a jubilar a los 65 años, y vos seguramente vas a decir, mira, yo la jubilación me la hice, porque nadie piensa que su jubilación va a alcanzar. Claro. Entonces, es como que, viste, como la The Wall que iban caminando y se iban destruyendo. Pero ¿no? bueno, a eso voy. ¿Cuál es el planteo? Seamos sinceros, ¿cuál es el planteo? El planteo es que no existen y tienen que seguir en la pared y caigan a partir de... Había una serie futurista hace muchísimos años, distópica, es un futuro raro, que decía que después de los 35 ya tenían que ir desapareciendo porque había una superpoblación mundial. Acá tenemos el otro factor, el aumento de la expectativa de vida, lo cual no quiere decir el aumento de la calidad de vida, lo cual tenés gente, ahí está, brillante. Tenés gente viviendo muchos más años en peores condiciones, gente que simplemente, el famoso, para tomar una patología, el simple reemplazo de cadera, patologías óseas y demás, igualmente les agarra. Viven más tiempo, pero si no nos ocupamos de su calidad de vida, van a vivir cada vez peor. Bueno, nos horrorizamos frente a ciertas situaciones, nos horrorizamos frente a esto, nos ocupamos frente a eso. Ahora, vos, según lo que vos me decís y tomando este paradigma, ¿no? Vos fijate que una persona va al médico, el tipo que tiene la suerte de poder ir al médico en forma, digamos, preventiva, el que va cuando tiene el problema ya es un lío, pero el que puede hacer medicina preventiva, que no lo puede hacer todo el mundo, vos de repente te encontrás con un montón de información. Por ejemplo, te dicen, che, mira, tenés una arteria tapada, pum, te ponen un cañito y vos seguís viviendo como si nada. Antes te morías, eso te generaba un coágulo, te hacía un infarto y chao. O sea que la medicina preventiva es lo mejor. Entonces, finalmente, lo que te voy a decir es una locura, ¿no? Pero el hecho de que vos te vayan corriendo la vida, si a vos, digamos, te van a sacar la dignidad, porque viste cuando hablamos al principio del programa que decíamos, no perdieron plata, perdieron familia, perdieron recreación. A ver, la pobreza. Te están condenando a seguir viviendo mal. Claro, a ver, puede parecer muy crudo para un sábado a la mañana, pero no tenemos entonces que ser más sinceros y decir, miren, les avisamos, al día que tengan el DNI o adulto, usted le pongamos un relojito, como esas series que tiene en el brazo, va a vivir hasta tal momento. Si se la arregla después, puede ser. Ahora después, mire, tenemos un coto de casa que es muy interesante, que somos nosotros. Que somos todos los otros y a usted lo vamos a poner en la mira. Usted no se va a dar cuenta. Porque ese es el jubilado. Y ese es el jubilado. Si se la arregla para sobrevivir, sobrevive. Y si hace un stent, 2 stents, se hace esto. Si tiene más dinero, se aplica hormona de crecimiento. Viene otro que sería el hijo a decirle, yo te voy a cubrir un poco, te doy unos mangos para que llegues a fin de mes. Claro. Pero en realidad la sociedad está preparada para matarlo. La sociedad está preparada para matarlo porque nuestra sociedad tiende a atacar al vulnerable.
Es decir, la persona que no tiene voz o que tiene menos voz, vuelvo sobre esto, la pobreza es también la pérdida del círculo, del círculo social, es la pérdida del círculo de contactos. Hasta personas que han sido muy, entre comillas, importantes ya no tienen la misma llegada que antes. Entonces, es una caída que en realidad una sociedad debiera, de una manera no altruista, sino... El altruismo tiene que partir de una cosa egoísta. Es decir, ¿por qué yo necesito ser altruista? Porque vos, conmigo, todos nosotros... Porque es la única forma que los demás nos protejan en el momento que nosotros necesitemos. Y ahora, con toda esta visión que hasta ahora venimos para abajo, porque es una foto de la realidad. O sea, ¿Qué se hace? No estamos, claro. ¿Qué hace el que está, o sea, vos me estás poniendo al jubilado y tenemos que la manada que somos todos nosotros, que somos la sociedad, que estamos yendo directamente tras él para sacárnoslo de encima porque nos molesta? ¿Por qué? Porque nos quita guita, porque nos da déficit fiscal. Nos molesta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hace el que está ahí adelante? Porque, fenómeno, yo, mi mamá, mi papá está fallecido, mi mamá está bien, está muy bien, yo le mando un besito siempre, la quiero mucho, la cuido, la protejo, mi hermano también, pero hay mucha gente que no tiene la contención familiar. ¿Qué hace esas personas, los jubilados? A ver, en principio tomar... ¿Qué ocasionan las repetidas crisis a nivel, íbamos a hablar de estrés, pero es mucho más amplio? ¿Qué ocasionan las repetidas crisis? Algo que en psicología experimental se llama desesperanza aprendida. Es decir, uno aprende a no esperar, por un lado, y aprende a hacer algo que se llamó indefensión aprendida. Es decir, yo aprendo simplemente a agachar el lomo y que me peguen, y que me parezca normal que pase esto. Claro. Y eventualmente mi única respuesta posible es la queja. La cuestión es actuar, como vos empezaste a decir, preventivamente, muy preventivamente. Es decir, la gente que hoy tiene 40 años, imagínense que hoy que tiene 60, que tiene 70. Sí. Y empezar a trabajar para el conjunto, empezar a nuclearse. Ahora, el que ya tiene y está en esta situación, tratar de salir de esto, nuclearse con otros, buscar, tratar de actuar... De salir de este detenimiento sí puede, porque tampoco es cuestión de fácil de pedirle, mire señora, ahora usted póngase optimista, porque el doctor de Rosas se le dijo que... No, pero tratar de salir de entender cuál es el mecanismo. El mecanismo, después de muchos golpes, hace que uno se trate de quedar quieto, imagine que la única forma de defenderse de la desprotección es no hacer nada. Entonces empezar a perder esta idea de la desesperanza, no en base a un optimismo estúpido, sino decir que no es la única posibilidad que tienen. O sea, aprender un poco a leer la cancha. Absolutamente. Claro, vos me decís, che, mira, ¿qué es lo que vos tenés que hacer? Primero lo que tenés que hacer es aprender a leer, no te frustres. O sea, sabés que las condiciones son todas negativas y vos tenés que empezar a convivir con eso y tenés que transformar tu debilidad en una fortaleza. Mira, nosotros, paso el chivo, el jueves en el Colegio Público de Abogados con Jorge Rizzo presentamos un libro que se llama Derecho a la Felicidad. ¿Cuál es la base de tratar de ser feliz? Es, en principio, aceptar la realidad. Cuando vos pasás números, es muy interesante, porque estás pasando número de causas, cumplimiento, y dijiste, no, bueno, no es tan complicado para mí, y ahí te detuviste un momento, pero en realidad sí es complicado. Lo que estaba diciendo la gente es, miren, si no hacen bien una demanda, una ejecución, o como se llame, respecto a algo, no les va a salir. Entonces, parte del asunto, si veo que mi juicio no funciona, si es la vía, tendré que aceptar que es la vía y tendré que aceptar que tendré que ir no al abogado conocido mío, sino tendré que aceptar que tengo que ir a un abogado especialista. En medicina pasa lo mismo. No, pero el PAMI no me da algo. Bueno, tengo que buscar los medios, tengo que moverme. No, pero igualmente no puedo. No. Bueno, eso ya lo sabemos, esa es la realidad. Ahora tenemos que actuar sobre la realidad. ¿Y cómo hacemos? O sea, te hago la pregunta, vino un especialista el sábado pasado, pero yo insisto con lo mismo. ¿Cómo un familiar detecta que hay que esta persona que vio todo el entorno desfavorable y de repente, como muy bien dijiste, yo te estoy escuchando, estoy aprendiendo mucho, te agradezco, viste que vos decís, se pone en una posición de defensa y se pone quieto. Sí, claro. Como viste, como cuando no sé, vos le pones las luces altas a un bichito en el campo que se queda quieto, bueno, pasa con eso. Entonces, ¿cómo puede hacer la familia para detectar que esa persona que se queda quieta es la persona que va a entrar en la depresión? A ver, porque mira, está tocando, yo no quiero extenderme, es un tema médico en un programa que no es que tiene que ver con el derecho, pero básicamente la gente asocia el deterioro cognitivo, Alzheimer, lo que antes se llamaba aterosclerosis y demás. Y vos sabés lo que tenemos mucho en algo que se parece mucho en las etapas iniciales y es no detectado. Y le dan un medicamento, por ejemplo, antipsicóticos, cuando empeora el cuadro.
¿Qué es lo que tenemos mucho? Y depresión. La depresión es una alteración de un lóbulo, el frontal, que de la misma manera que afecta en el Alzheimer pasa esto. Entonces, a ver, no pasar rápidamente y está viejito, se le está agarrando un poquito de Alzheimer. No, una se está haciendo normalmente una simple depresión, una depresión que hay que tratar como tal, que hay que empezar a abordar. Y no estoy yendo al tema médico, sino más al tema social. Es decir, la depresión es un mecanismo de defensa del sujeto que frente a lo que no puede abordar se detiene, se paraliza. Entonces, más que decirle, no, movete, hace, es empezar a ayudarlo con herramientas. Lo que le falta son ¿Qué las herramientas serían? A ver. Bueno, una la que ustedes hacen, los abogados, es decir, si mirá, no me funciona, tendrás que, mirá, hay una especialidad. Sí. Si a mí me piden hacer un parto, yo no sirvo. Sí, yo tampoco. El Definitivamente. abogado laboralista puede ser que sirva, pero hay otra especialidad que se llama Sí. derecho previsional. Sí. Bueno, tendré que ir a ver a ese. Empezar a fijarme que a los 60 y pico mucha gente ya tiene un marcador interno que imagina que a los 60 y pico está muerto, ¿no? Sí. Mala solución. En una de esas hoy le están creando expectativa de vida de 20 años. Entonces, tiene que seguir actuando en algún punto juvenilmente, no victimizarse. Tercera cuestión, es decir, sí, la sociedad le pega, eso ya lo sabemos. Ahora, haga algo, júntese con otros. Hay dirigentes políticos que hablan, bueno, juntarse, moverse, salir de esto y buscar ayuda. La gran cosa que tiene la población de la tercera edad es el aislamiento. La Sí. epidemia en Pero Estados tiene que pedir ayuda. tiene que pedir ayuda. Claro, eso es el tema. Y el otro que lo detecta, el que está al lado, tratar de irle acercando, pero herramientas, no invocaciones morales. Móvete, mamá, hace esto, Claro. eso no sirve, eso desespera Eso no más. sirve. No. Yo se lo digo a mi hija, ¿por qué no salís un poquito más, camina un poco? Claro, bueno, no la estoy ayudando. Pero si no puede, Sí. si no puedes, tiene la sensación de que está peor. Entonces, en realidad, quizás hay que crear el elemento. Es como si yo te dijese, mira, antes vos corrías 100 kilómetros y ahora en esas podés correr 1 kilómetro. Bueno, achico la cancha de las herramientas a lo que yo puedo hacer, a lo que esa persona puede hacer. Por eso nosotros estamos tanto en el tema de el brain gym, los clubes de lectura y demás. Es decir, volver a recuperar capacidades y salir del estancamiento. Porque si la única cuestión es que los políticos se ocupen, no quisiera largar una carcajada, Sí, pero, pues, tremendo. digamos, todos sabemos que no es así. Sí, Y sí. la otra, trabajo mucho en el sistema judicial, esperar que la justicia se ocupe, no. Ellos tienen jubilaciones muy interesantes y no cuenta el otro. Y sabés que te contestan en los juzgados, te dicen, cuando vos decís, che, esto lo interpongo un amparo por el peligro en la demora, y dice, no, peligro en la demora no, acá son todos mayores, como si, viste, es tremendo. Pero perdón, y no quiero quitarte tiempo, ahí está tocando algo vital, el factor temporal. El Sí. factor temporal, aunque sea una obviedad, en la tercera edad, debiera ser una cuestión penal. Claro. Porque realmente ese tipo no tiene No tiempo. tiene tiempo. Es así de simple. Lo que nos pasa a todos, a medida que vamos creciendo, el tiempo es más corto, bueno, objetivamente es más corto, internamente. Entonces a esa persona se le pasan los años volando y está esperando aún más desesperanzado que salga el juicio. Ese juicio no sale nunca y entonces esa persona no solamente no tiene la plata, sino que entra en un estado de depresión inamovible. Enrique, te agradezco mucho que hayas Por venido, favor. tenía muchas ganas de invitarte. Muchas gracias. Y un gusto, El mío. igualmente. Bueno, vamos a una preguntita ahí a ver qué dice la gente con Juan Pablo. Bueno. Gracias, Enrique. No, por favor. Cumplo 60 años en septiembre, trabajo en blanco desde el 2012 al 2015 y tengo una pensión por viudez. ¿Me puedo jubilar? Cumple 60. Bueno, va a depender, ¿no, Laura? Tiene pensión por viudez, así Claro. que moratoria. Depende, si Sí. cobra la mínima, puede. Sí, bueno, pero también hay que ver. Sí, Por sí, eso sí, digo, sí. depende de. Bueno, varios acá lo factores. que tenemos que ver son dos cosas. Primero, si vos cobras la pensión un peso por encima de la mínima, ya no podés entrar en la moratoria. Entonces, si vos cobrás, y lo que sí se puede hacer, que yo lo estoy haciendo mucho, es a las personas que no pueden ingresar a la moratoria por evaluación socioeconómica, interponer un amparo. La justicia no está queriendo aceptar los amparos, estamos haciendo por un proceso de conocimiento, un tema técnico, pero en definitiva es el único camino que te queda para poder jubilarte. Porque esto, tampoco vayas a pensar que se va a cambiar con el gobierno, si cambia el gobierno, ¿no? Ya estamos dándolo por hecho, perdón. Si gana el peronismo no es que se va a cambiar, porque esta evaluación socioeconómica viene del 2014, que le impuso Cristina en su gobierno. Bueno, otra pregunta más y abrimos el segundo tema. Vamos. Julio nos escribe y nos dice, voy a cumplir 65 años y me faltan 8 años de aporte. ¿Puedo ingresar en alguna moratoria para poder jubilarme? Bueno, vamos a ver, ahí tenemos que ver, porque hay que ver de cuándo son esos aportes. Y esos aportes tienen que ser
vos tenés que tener aporte después de septiembre del 93. Fíjense qué locura, ¿no? Que a los hombres los hayan discriminado de las moratorias. quedó Es fuera una de la cosa- moratoria, eso te aparte iba a algo decir. tanto desuso, ¿viste? Esta Claro. diferencia de género que uno dice, che, hombre, mujer, no, ya no existe más diferencia. No solamente que esa diferencia ya es graciosa, porque nos reímos de esto, sino que ahora discriminamos al hombre, No, antes porque era la era mujer. supuestamente, Adrián, la moratoria de amas de casa. Claro, Entonces, por claro. eso. Pero vos sabés que cómo salió el título de la moratoria de amas de casa. Cuando lanzan la primera moratoria, ya por el 2005, un conocido diario puso en la tapa: ahora con la moratoria las amas de casa se van a poder jubilar. Pero en realidad eran para todas. Claro, es ¿Entendés? para las O sea, personas. fue un Sí. título Claro, de los que hombres. las amas de casa que no Personas, tenían como aporte. se dice ahora. Nosotros Claro. vamos a tener que empezar a pedir ¿Entendés? paridad O sea, de a género partir de ahora. un título, un diario, claro. claro, se empezó a decir Tiene y que se haber empezó a todo. estigmatizar, y a partir de ahí, bueno, se empezó a dividir, Y hombre. máximo que en salud, que la mujer vive más que el hombre. Para, ¿no? si vamos a hablar de la Bueno. salud, la tenemos acá, Es Isabel. un ¿Cómo dato. estás, Isabel? Que te tenemos, no opinaste nada. Mira que tenés el micrófono abierto desde hoy. Está muy bien, son muy sí, respetuosas. Isabel, contanos un poco qué pasa, qué está pasando con los medicamentos. Dos temas quiero hablar. Ella hizo referencia al tema pañales y esto Sí. es así. Los jubilados estuvieron prácticamente 10 días sin recibir los absorbentes higiénicos. La deuda que el PAMI tiene con las farmacias de la República Argentina es 604 millones de pesos. ¿Es mucho? Es muchísimo porque Ajá. el farmacéutico es el que compra ese insumo que le da el jubilado, y con esta inflación que hay no podemos tener 90, 120 días para cobrar. Pero con la eliminación de los intermediarios de las cámaras, ¿esta situación no supuestamente iba a mejorar? ¿Ese fue el anuncio cuando se eliminan los No, intermediarios? a ver, el jubilado recibe de las farmacias por un lado el tema medicamentos y por el otro lado recibe bolsas de ostomía, pañales, estoy Insumos, hablando digamos, más insumos. Específicamente el tema pañales, la deuda es con la farmacia lo compra y el PAMI paga atrasado. Entonces, con esta situación financiera, las farmacias también son pymes, no pueden financiar 120 días. Esta es la Claro. realidad. Y menos en estos momentos. O sea, lo No que facturó podemos- hoy lo va a cobrar en 4 meses la farmacia. La farmacia ni siquiera pyme, creo que es mini pyme, con lo cual no puede tener una deuda en cabeza de la farmacia de 604 millones de pesos. Ayer, el día de ayer, se acordó con el instituto que va a pagar un mes y también el valor del pañal, porque bueno, esto se viene hablando antes del domingo y con este dólar las pañaleras tampoco iban a entregar al precio. Porque hubo problemas con los pañales. Sí, hace 10 días que los jubilados no estaban recibiendo pañales. Igual fue todo ¿sí? el año también, todo Qué el año hubo peores, ¿no? problemas en la entrega de insumos. También hace 3, 4 meses bajaron el cupo de la cantidad que se Sí, entrega, eso no es real. solamente en pañales, sino también en tiras reactivas. El PAMI decidió que en lugar de 120 va a entregar 90. Claro. Eso hace 2 meses. Ahora decirle a los jubilados, por lo menos alguna buena noticia, que pueden volver a las farmacias y esperemos que esto se estabilice. Porque Bueno, la eso es- verdad eso es importante- es es una importante dar buena zozobra noticia. para el jubilado, pero también para el farmacéutico. Con respecto a los medicamentos. Con respecto a los medicamentos, el convenio, como bien decía, donde se sacaron los intermediarios, es directamente con las farmacias. El precio que hoy va a pagar el jubilado, que tiene PAMI, no el jubilado que no tiene PAMI, porque acá nos estamos olvidando que hay un montón de jubilados que no tienen PAMI. Claro. El que tiene PAMI, el precio del medicamento, por ahora es el mismo. ¿Por qué? Porque Ahora, esto es muy importante que lo digas, porque la gente debe estar pensando, ahora se me va de la presión a las nubes, se me va del colesterol a las nubes. O sea, hoy los remedios mantienen para el el mismo precio. jubilado mantiene el mismo precio. Para el jubilado. Y te explico por qué. Perdóname, Ale. Isabel. Sí. Para el jubilado. ¿Y para el no jubilado le aumentó? Sí. Ah, ¿y el jubilado no? No, Ah, por es eso. fantástico. Para el jubilado mantiene el mismo precio. ¿Por qué? Porque el aumento del precio PAMI tiene relación con la inflación del mes anterior. Cuando el INDEC publique, digamos, La nueva inflación de la agosto, nueva digamos. inflación, 3.2, ya, Claro. ya está publicada en el IPC. eso es la de julio. Sí. No, la de agosto me parece, ¿eh? No, todavía no, es estamos definitiva, transitando, no. claro, No, estamos no es la transitando. definitiva. Acordate que Hicieron la las vi ayer, ¿eh? especulaciones, Ayer no, la vi pero con parece que el hicieron informe las que hice. especulaciones, Ok. porque no... Bueno, Yo ok. también lo leí esa noticia, pero dicen que rondaban proyección. alrededor de eso. Está bien. Entonces, los ¿qué dicen? primeros Pero esto es 15 así. días de agosto. Claro. Esto es así, cuando termine el mes de agosto, ¿sí? La inflación que vamos a tener, yo creo que nadie en este momento la puede saber. Si contamos lo que pasó esta semana, No, perdón, podemos dije julio, proyectar. no, pero como agosto se está con agosto. Claro, Claro. por Sí, eso, sí, sí, cuando termine el mes de agosto, Sí. ¿sí?
En septiembre, cuando sale el índice de inflación, recién ahí va a impactar los aumentos de precio en los medicamentos. en los O sea que medicamentos esta devaluación para del PAMI. 25% no tiene incidencia en los medicamentos hoy. Hoy. Eso es Hoy importantísimo. el jubilado está pagando lo mismo. ¿Con el esfuerzo de quién? Con el esfuerzo de las farmacias y con el esfuerzo de los laboratorios. Porque es verdad, el Estado no sacó una sola medida, ni para los jubilados, ni para los medicamentos, porque los medicamentos son un bien social en las leyes, Teniendo que es en una las cuestión constituciones. esencial, Lo que- o sea, lo que derecho dice a la Isabel, salud pero es no un derecho sacó constitucional, ninguna medida. tremendo. Es muy importante lo que dice Isabel. La ausencia del Estado, la ausencia de la Secretaría de Salud, en todo lo que tiene que ver con la salud, particularmente los medicamentos, porque, digamos, es un componente de salud más que importante, te lleva a esto, a la desesperación de la gente que no sabe qué hacer, ¿no es cierto? Y que también te perjudica tu salud, porque cuando vos no tenés desde la autoridad política estatal, el control, las regulaciones, la garantía de que todo funcione, de que el hospital reciba los insumos, de que la farmacia financieramente sea viable, que el descuento le llegue oportunamente, que el aumento no le llegue tan gravemente al jubilado, que hoy con esos 11.000 pesos, con los 12.000 que va a cobrar a partir de septiembre. Ya se está le hace- licuado. se le hace Mira, con lo que inviable, acaba de decir absolutamente. ella, con una devaluación del 25% a 17 días del mes de agosto, iba a haber un aumento del 12,2% ya en la medicación cuando el jubilado vaya a cobrar a comprar el remedio de la Sí, presión. pero no ¿sabes pierde. ¿sabes No qué? perdió. Ya te doy, Isabel. ¿Sabes qué? Lo importante, viste que yo creo que en Argentina hay que vivir el día a día, porque el día a día es clave. Que saber que durante el transcurso de este mes no le van a aumentar los remedios me parece que es una Sí, gran bueno, ya noticia, sí. una gran noticia. Y esperemos que, aprovechando que estamos en clima electoral, que el gobierno se sensibilice un poco y que proteja esta cuestión. ¿Qué ibas a decir? Sí, esto te quiero decir claramente que es con esfuerzo absolutamente privado, ¿sí? Las farmacias del país cobramos octubre del 2018 del viejo convenio ¿Vos sos presidenta del...? de la Confederación Farmacéutica Argentina. O sea que no es no lo está diciendo cualquiera. No lo está diciendo cualquiera. Nosotros esta semana cobramos los medicamentos que le dispensamos a los jubilados en el mes de octubre. La deuda que tiene el PAMI. ¿De cuándo es? De Octubre Octubre del año del pasado. 2018. Aclara eso, 2018. ¿Sí? O sea, acá hay que 10 tratar... meses de deuda. Acá, no, después fuimos cobrando, pero esta deuda que había quedado anclada. Ah, ok. ¿Sí? Esta deuda que había quedado anclada. Acá también, si no se establece las prioridades y se sustenta a quienes somos prestadores del sistema sanitario, la realidad que esta semana los jubilados tuvieron medicamentos, los jubilados van a tener pañales por un esfuerzo privado. ¿Sí? Absolutamente privado, porque el Estado no salió a intervenir en Ahora te hago nada. una Es el pregunta. espíritu Pará, de pará, este pará, pará. gobierno, el espíritu de este No, gobierno. pero pará, yo creo es que... dejar librado el mercado de la salud. pará. Yo creo que es gracias a la cintura de este gobierno que negoció con ustedes y ustedes quedaron atrapados con un contrato. No, no, no. ¿O no? No es así. La Bien. realidad es que esta Contame. semana las farmacias, el lunes empezamos, 1 o 2 droguerías que no abastecían. Nosotros tratamos de hablar con ellos para que haya garantía de la reposición del medicamento. Porque ustedes hacen acciones de descuento propias y demás, digamos. Nosotros somos los que compramos los medicamentos que Sí. le damos a los jubilados, con lo cual si no tenemos abastecimiento no le podemos entregar. Nosotros somos los que financiamos, ¿sí? Y la realidad que la farmacia, como dije anteriormente, son mini pymes, están en una situación delicada, no hubo una sola medida para sacar un solo impuesto, para bajar, para disminuir, para impulsar que el farmacéutico, y la realidad es que no se puede financiar en este país Isabel, ¿puedes 90 llegar a ver días. ahora me dejaste preocupada lo que dijiste, que obviamente el precio de los medicamentos va a subir en septiembre y no se sabe Se va a cuándo. disparar mucho. ¿Puede haber un desabastecimiento en el mes de septiembre a raíz de lo que esto está Nosotros significando? el lunes, martes tuvimos serios problemas para garantizar el Claro, abastecimiento a ese las es el- farmacias. Esa fue el principal trabajo, la principal preocupación. Se dijeron un montón de números en la semana, Adrián. Un montón de números, que el medicamento aumentaba el 30%, el 15%. Vos decís la verdad. Las listas que llegaron promedio Sí. son 7%. Laboratorios que aumentaron el 3%, laboratorios que aumentaron el 15%. Eso depende si la fabricación es nacional o si impacta de lleno el dólar multinacional. Pero el Sí. promedio de las listas que llegaron y se impactaron en los precios
no para PAMI, sino para el resto de la sociedad, fue promedio 7%. Igual es mucho, Isabel, Sí. considerando En la un inflación mes. del 3. No, En está, un mes, está en un bien. mes. Es tremendo. Está bien. inflación estamos hablando. 7% Está es bien, tremendo. pero teníamos cifras que tiraron, que aumenta el 30%, Pero el bueno, 20%, el 25%. igual Pero lo que es pasa menos que no tremendo, hay cifras digamos, médicas, pero- para que Bueno, un dólar se pero pueda el hacer. promedio fue- Igual 7% está bueno que lo confirme, Sí. porque es un disparate. Que hayan Un aumentado disparate. los medicamentos 7% es un Más que- disparate. no ¿Cómo nos solamente- acostumbramos Claro, a, claro. ¿cómo se- al 3, al 4, al 5, al 6? Uno dice el 7, qué bueno, no es el 7, no es el No es 20. el 30, En una semana. No. Además, ten en cuenta que los ingresos no subieron el 7%. Y no te No, estoy hablando claro que solo no. de los jubilados, del trabajador también, ¿entendés? La ahora- cuota Y ahora en de los la paritaria. supermercados el 15, dice promedio los mayoristas. Sí, agárrate. En te una digo- semana. Y Agárrate. te digo El algo del 15 IVA, ¿no? en una semana. La noticia de hoy. Hoy, viste que iba, según la noticia del gobierno, descontar el IVA al pan y a algunos alimentos esenciales, no se verifica ni en los supermercados ni en la panadería. Bueno. La gente va y viene y dice, bueno, Lo me vas a del, dar el IVA, descuento. lo del IVA es la estafa más grande. Esperá, dame un porque segundito no va- que quiero, me no quedan va a 5 llegar a los minutos y precios. yo preparé un informe ahora para compartirlo con ustedes, que todo el mundo habla sobre sobre que bajaron las jubilaciones en dólares. Entonces, ¿qué es lo que hice yo ayer? Ayer con mi hijo Facundo, que le agradezco mucho el esfuerzo que hizo conmigo, que se quería ir, pero dije, ayúdame con los números. Entonces, queríamos agarrar números oficiales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mirá, la primera placa es para que sepas cuáles son los aumentos. Hoy la jubilación mínima es 12.528 y la jubilación va a aumentar a 12.940 y en diciembre se va a ir a 14.169 pesos, ¿no? Estos son los aumentos que vienen el mes que viene, te lo vas a ver en cualquier lado, te lo vas a ver la información en los diarios y demás. Ahora yo te voy a dar información, como siempre, que no te dan los demás, porque acá se están desgarrando las vestiduras diciendo que los jubilados cobran 2 mangos en dólares. Entonces me vas a poner acá en la pantalla esta, no en eso, porque esta pantalla, si te la pongo ahí, te va a confundir. ¿Qué es esta locura? Son los años del año 2009, que empezó la ley de movilidad, hasta el 2019. Entonces vemos, vení conmigo, los pesos que cobrás, por ejemplo, en el 2009 la jubilación mínima era 770, el dólar costaba 3.85 y vos cobrabas $200, que es el valor de la jubilación cuando arrancó la movilidad. La movilidad siguió hasta diciembre del 2017, que se cambió. Y acá vas a entender la problemática de por qué tuvieron que hacer una nueva ley de movilidad. Esto es una cuestión de solamente cómo lo ves. Entonces vos fijate, vos en el año 2009 ganabas $200, ¿no? Esto está a valor dólar blue a partir del 2011, o sea que está no con el dólar oficial que me hace, che, el dólar oficial, no, es el dólar que vos podías comprar en la calle. En el 2010 cobrabas 226. Vos fíjate cómo fue aumentando, porque la ley de movilidad, a medida que aumentaba la recaudación, vos cobrabas más jubilación. Cobrabas $282. Después me van a decir, no, vos sos un cipayo que hablas en dólares. Terminémosla con este verso de la gente tiene que morfar. En el 2012, 265. Vos fíjate que en el 2013 baja 246. En el 2014 fue un muy mal año para la recaudación y vos cobrabas $208 en el año 2014. El 2015 fue otro buen año, que la movilidad, te pido disculpas que te estoy volviendo loco, en el 2015 vos cobrabas $252, en el 2016, y acá empieza a ver el problema por el cual tiene que cambiar la movilidad, el 2016, que fue un buen año, vas a $379, después en el 2017 a $365, en el 2018 bajaste a $266 y hoy estás en 198. Estás en 198, pero venís del año 2009 en $200. Entonces, la jubilación siempre fue escandalosamente baja en dólares. Se venía recuperando y acá en el 2017, vos fíjate cómo en el 2015 pasa de 2.52 a 3.79 a 3.65 y en estos valores la Argentina no podía afrontar, en teoría, entonces por eso sacan una ley de movilidad y después de la ley de movilidad viene a 2.66, fíjate la baja que viene y ahora logramos los 198. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder analizar esto es en la otra placa que me vas a poner acá también, por favor, es, fíjate, la primera movilidad en pesos era 700 pesos vos cobrabas y cobrabas $200. Después pasaron 10 años y estás cobrando 198. Pero el promedio de esos 10 años fueron $262.
Este es el promedio de los últimos 10 años con ley de movilidad. Seguramente esto se va a ir recomponiendo en la medida que la ley de movilidad esta nueva empiece a jugar. El problema es que para que esta ley de movilidad sea buena, tiene que bajar la inflación. Si no baja la inflación, cada vez es peor. Pero cuando baja la inflación, este desaguisado que pasó esta semana pasada, la vas a recuperar dentro de 6 meses. Eso es lo desesperante. Por eso la gente te está diciendo del tema del bono. Entonces, el promedio, si tomamos los $262 de promedio, deberías cobrar 15.227 pesos. Así que bueno, con esto vamos terminando. Quería darte este informe, me parecía importante que lo supieras, porque si no te viste, baja en dólares, baja en dólares. Siempre fue magra la jubilación. Tenemos que hacer algo para que la jubilación sea más importante para que vos puedas llegar a fin de mes. Así que bueno, agradecerle a todos los que me acompañaron hoy. Juan Pablo, muchas gracias. A vos, Adrián. Y acordate, agarrá el teléfono ahora sin falta, llamá a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela. Dale cariño, pasá a buscar a tu abuelo un día, dale la sorpresa, invítalo a comer. Si no tienen guita, vayan a tomarse aunque sea una Coca-Cola en una esquina, vayan a caminar por la plaza, pero sosténganlo, no solamente con plata, sino también con la parte emocional. Nos vemos el sábado que viene. Chao. ¿Todavía no descargaste la app Club Día? Asocia tu tarjeta Club Día o créate una tarjeta virtual. Convertí tus cupones Club Día en cupones digitales y llévalos siempre en tu celular. Además, obtené cupones exclusivos. Controla tus ahorros. Consulta los folletos de todas las tiendas. Arma tu lista